En España no hay corrupción estructural, solo casualidades, muchas, repetidas, en distintos partidos, durante más de 20 años. 5 personas han sido detenidas por orden del juez Garzón. El fiscal anticorrupción pide a la jueza Laya que cite a declarar a la exministra socialista. Comienza el juicio por el expolio de 30 millones de euros del Palau de la Música de Barcelona. Y hoy el Supremo ha enviado a juicio al exministro Ábalos, a Koldo García y a Víctor de Aldama por la trama de las mascarillas. Hoy vamos a recorrer los grandes casos desde los años 2000 hasta hoy, con nombres, partidos, cargos, condenas y traduciendo el lenguaje jurídico al que hablamos todos, porque prevaricación suena muy técnico, pero en realidad es algo mucho más simple. Acusadas de tener un conglomerado de empresas a las que se adjudicaba irregularmente todo tipo de eventos previo pago de comisiones. Todos son ayuntamientos del Partido Popular. Uno de los detenidos, Francisco Correa, fue testigo en la boda de Alejandro Agag, el yerno de Aznar. Décadas de los 2000, Francisco Correa, empresario, conseguía contratos para sus empresas de ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana, hasta entonces presididas por Esperanza Aguirre y Francisco Camps respectivamente. En estos contratos se inflaban los precios y se devolvía el favor en forma de comisiones. Un ejemplo simple. Imagina que tu ayuntamiento quiere montar una feria de 600.000 euros. Pues bien, se adjudicaba 1 millón de euros en vez de 600.000 y los 400.000 restantes se devolvían al partido en forma de sobres. Los delitos que se acreditaron en este caso fueron cohecho, pagar un cargo público para que te favorezca, malversación, usar dinero público para fines ilegales, fraude, amañar concursos de contratos públicos y blanqueo, esconder el dinero para que no cuente en Hacienda. Francisco Correa y decenas de cargos públicos del Partido Popular fueron imputados y condenados por esto. Existen hasta 8 muertes en extrañas circunstancias de personas relacionadas con el caso. Además, el juez Garzón fue apartado y fue condenado a 11 años de inhabilitación, ya que el Tribunal Supremo consideró que establecer escuchas de los cabecillas de la trama y sus abogados en prisión era injusta y violaba el derecho a la defensa de los acusados. Posteriormente, el Comité de Derechos Humanos de la ONU señaló irregularidades en el proceso de inhabilitación del juez. Pero esto no era todo. En la sentencia de 2021 se probó que el Partido Popular mantenía una contabilidad paralela, la Caja B. Las empresas de Correa han trabajado con todo el PP. Un caso que derivó en una investigación por financiación irregular y pagos en B del PP, que gestionaba su tesorero Luis Bárcenas y que puso en apuros al entonces presidente del gobierno. Que Rajoy conocía la contabilidad, eso lo vengo diciendo desde el primer momento. Aunque Rajoy no cayó hasta la primera de las 3 condenas al PP por beneficiarse de la trama, por pagar en negro campañas electorales o la obra de la sede del partido en la calle Génova. 94 cargos políticos y empresarios condenados en 12 juicios y 22 sentencias, que suman 750 años de cárcel. Estas personas, por tener esa doble condición, la de ser, que eran todos ellos diputados en el Parlamento, pero además dedicar una parte muy importante de su tiempo a funciones de partido, percibían hasta el año 97, quiero recordar, hasta el momento en que se constituye el gobierno, una cantidad en concepto de gastos de representación, aparte del sueldo, gastos de representación que se pagaban por la caja oficial o mediante transferencia, ya no lo recuerdo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que al llegar al gobierno, estas personas, porque se incorporan todos al gobierno, se produce la ley de incompatibilidades que ustedes conocen, que impide que un miembro del gobierno pueda cobrar ninguna retribución distinta a la de la percepción por su trabajo como servidor público. Y evidentemente, como suponía una merma muy importante en la retribución que percibían estas personas, la propuesta que recibe el tesorero es que a partir de ese momento las cantidades que venían, que se nivele, que no perciban menos dinero neto, quiero recordar, que el que venían recibiendo, que sí, la retribución neta que se abonaba una persona como consecuencia del sueldo de diputado o de senador, sumado a la cantidad que por gastos de representación percibían del partido, era X, había que complementar con fondos de la contabilidad extracontable hasta llegar a esa cantidad, es decir, el sueldo de ministro o de vicepresidente en su caso, más un complemento que igualase la cantidad que venían recibiendo periódicamente.
Los empresarios hacían donaciones que no se declaraban, con ese dinero se pagaban sobresueldos y también la reforma de la sede del PP en la calle Génova. Aquí un dato clave. Es la primera vez que la justicia condena a un partido político como tal por corrupción, no a un dirigente, al partido. La hasta entonces llamada lideresa Esperanza Aguirre, madrina de Isabel Díaz Ayuso, no fue imputada y Francisco Camps fue absuelto de todos sus delitos. Se ve que ninguno sabía nada. Señora Aguirre, usted de los últimos 20 años ha sido ministra, presidenta del Senado, presidenta de la Comunidad de Madrid y presidenta del PP de Madrid. ¿Es correcto? Y portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid. Y antes de eso, concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid. Y antes de eso, portavoz de Cultura del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid. Todo eso. ¿Cómo es posible entonces que mandando tanto no sepa lo de la caja B del Partido Popular? Porque no existe que yo sepa. Hasta lo dice donde un yo juez, sé, no lo digo yo. No, ningún juez ha dicho eso. Usted Repítalo, miente repítalo. y no le importa. Ningún juez ha dicho eso. Ningún juez ha constatado que yo sepa, la financiación ningún ilegal del Partido juez Popular. ha sentenciado semejante cosa. Repítalo, por favor. Ningún juez ha sentenciado semejante cosa. Pues si usted en 20 años no sabe eso, o es una negligente 35, o es una colaboradora 35, necesaria. Elija. No me quite usted años ¿Qué es? porque llevo ¿Negligente o colaboradora necesaria? Yo negligente es muy posible que sea, pero desde luego colaboradora necesaria no. Negligente, ya salgo. La condena para el ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, fueron aproximadamente unos 33 años y al PP se le condenó como partícipe a título lucrativo, que quiere decir que se aprovechaba económicamente pues, de toda esta corrupción. Le repito, que pida usted algunas explicaciones proveniendo de un partido que quiere romper el orden constitucional y es un partido golpista, eso, señoría, trasciende el límite de la vergüenza y de algunas cosas más. ¿Ve esto? Este es su primer gobierno. Y estos círculos, no lo digo yo, sino que lo dicen los jueces, no forma parte de una conspiración judeo-masónica, están o condenados, o imputados, o señalados por enormes casos de corrupción. Y usted ahora aquí me puede hacer diatribas de 15 minutos y ponerme caras, pero esta es su herencia. Y si los medios de comunicación que le protegen, usted simplemente es el padrino de este cártel. Aún así, muchos dicen que esto no fue más que un invento. El propio Mariano Rajoy llegó a decir que esto no era una trama del PP, sino una trama contra el PP. Y por cierto, el juez que llevaba el caso no consiguió averiguar quién era M. Rajoy que aparecía en los papeles de Bárcenas. Pero hoy los diputados y las diputadas que presentamos esta moción de censura, pues sí lo podemos repasar en defensa de la dignidad de este país y para que quede en el diario de sesiones el listado de casos de corrupción, solo el listado en el que ustedes están involucrados. Verán, Gürtel, Púnica, Lezo, Aquamed, Nos, Andratx, Arena, Auditorio, Baltar, Bárcenas, Biblioteca, Vitel, Bonsec, Bomsay, Brugal, Caballo de Troya, Campeón, Carioca, Carmelitas, Castellano, Catis, Ciudad del Golf, Caso de la Construcción, Caso de Lino, El Roblecillo, Emarsa, Caso Eólico Canarias, Faicán, Fitur, Funeraria, Guateque, Ibatur, Imelsa, Inestur, Lasarte, Liber, Madeja, Marchelo, Mercamadrid, Caso Naseiro, Novo Cartago, Ópera, Orquesta, Overmarketing, Palmarena, Patos, Piscina, Pokémon, Porto, Rasputín, Escala, Taula, Terra Natura Benidorm, Torres de Calatrava, Torrevieja, Tótem, Troya, Túnel de Sóller, Turismo Joven, Umbra, Uniformes, Z, Caso Parques Eólico, Cooperación. Y mientras en la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana el PP hacía esto, en Andalucía el PSOE se dedicaba a otros asuntos.
855 millones es la cifra que la juez Alaya calcula se ha defraudado con el caso de los ERE. En su exposición razonada ante el Supremo es tajante. La Junta promovió una subversión de la ley para favorecer a su entorno y lo hizo con un procedimiento aparentemente simple. A partir de 2001, la Junta cambia la ley y en lugar de otorgar ayudas y subvenciones a través de la Consejería de Empleo, lo hace mediante dos empresas públicas, IFA e IDEA. Así esquiva el control de la intervención y el dinero se reparte de forma discrecional entre sindicatos, despachos de abogados y aseguradoras. Lograron importantes sobrecomisiones durante años. Y todo esto, asegura Mercedes Alaya, no pudo hacerse sin conocimiento de los máximos responsables de la Junta. Después de décadas de gobiernos del PSOE en Andalucía, el sistema de ayudas a las empresas estaba en crisis. Los implicados, José Antonio Griñán, el que hasta entonces era presidente de la Comunidad Andaluza, y Manuel Chávez, el expresidente. El problema de este sistema de ayudas: no había controles adecuados, el dinero concedido no tenía una fiscalización previa, además existían intrusos que cobraban estas ayudas sin ni siquiera pertenecer a las empresas afectadas. Los delitos constatados fueron los siguientes: prevaricación, firmar resoluciones que son injustas a pesar de saberlo, y malversación, permitir el uso irregular de fondos públicos. Una partida de más de 1.200 millones de euros, de los cuales al menos 680 se acreditan que fueron usados de manera ilegal. No se trata de que los consejeros de Hacienda e Innovación o el presidente de la Junta conocieran el sistema, es que participaban la mayor parte de ellos en su instauración y todos en su mantenimiento. Con este sistema, dice la juez, se repartieron ayudas sociolaborales entre el entorno de sindicatos, cargos de la Junta o del PSOE andaluz, fuera de cualquier control. Una clara y palmaria discrecionalidad en el uso de los fondos públicos. Las subvenciones se concedían sin solicitud, sin documentación justificativa. Con estos argumentos, la juez le dice al Supremo que ve indicios de delito en la actuación de Chávez, Griñán y otros aforados, en toda una forma de gobernar, dice el PP. Todo un gobierno, todo un estilo, toda una fórmula política están en el banquillo. Y por tanto, es la hora de que se den explicaciones. Es la hora de que la Junta de Andalucía, la señora Díaz, dé explicación al conjunto de los andaluces sobre el robo sistemático y continuado a la Andalucía más vulnerable. El Supremo confirma las penas de 6 años de cárcel para José Antonio Griñán y de 9 de inhabilitación para Manuel Chávez por el caso de los ERE. La Audiencia de Sevilla condenó hace 3 años a los 2 expresidentes socialistas de la Junta Andaluza, junto con otros 17 altos cargos, por repartir ayudas millonarias a empresas de forma fraudulenta. De momento, Griñán no va a entrar en prisión. Tras las condenas a los expresidentes, 6 años de cárcel para Griñán más 15 de inhabilitación y 9 años de inhabilitación para Chávez, el Tribunal Constitucional anuló las sentencias y pide a la Audiencia de Sevilla que recalcule a la baja las condenas, ya que considera que el Tribunal Supremo interpretó de manera incorrecta la responsabilidad de estos 2 cargos ante este sistema de ayudas. Hoy todavía estamos esperando cuánto le va a caer a estos señores, porque en España vas a la cárcel dependiendo del contexto y de quién seas. Pero vamos ahora con Cataluña, misma década. Implicados Félix Millet, presidente del Palau de la Música, y Convergencia Democrática de Cataluña, el partido de Jordi Pujol y Artur Mas. ¿Qué se probó? Pues que empresas constructoras pagaban el 3% para así obtener contratos de obra pública. Un ejemplo muy simple: si hay que construir una carretera, esta empresa paga el 3% del coste al partido y obtiene perfectamente el contrato. Millet fue condenado a 9 años de prisión y Convergencia Democrática acabó desapareciendo y diluyéndose en lo que hoy en día es Junts per Catalunya. 8 años después del escándalo, los que fueron los máximos responsables de la institución, Félix Millet y Jordi Montul, se enfrentan a una petición de 27 años y medio por los delitos de malversación, falsedad documental, apropiación indebida y contra la hacienda pública. Pascual Maragall lanza la acusación más grave escuchada en el Parlament en 30 años. Vostès tenen un problema, y aquest problema es diu 3%. Todos los presentes saben de qué habla. El nuevo presidente de la Generalitat señala al gobierno anterior y a Convergencia i Unió como receptores de comisiones ilegales por la adjudicación de obras públiques. Vostè ha perdut completament els papers. Vostè engega la legislatura a fer punyetes. Suposo que n'és conscient. Maragall no mantiene su acusación ni 3 minutos. Però accedeixo a la seva demanda per una sola raó.
perquè vostè acaba de dir una cosa molt important, que interessa més al país que tot el que ens ha dit abans. Además, en 2014, Jordi Pujol admite que su familia mantuvo durante décadas dinero sin declarar en Andorra. Se investigan un posible delito fiscal y blanqueo de capitales. Hasta el día de hoy aún no hay sentencia firme, pero sí que está claro que mientras unos decían que España nos roba, pues había cuentas opacas en el extranjero. Volvemos a Andalucía para comprobar que también los partidos un poco más pequeños cargan con casos de corrupción a sus espaldas. En 2016, el ex líder de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, recibió un préstamo millonario del Estado para un proyecto empresarial. Un préstamo de 2,5 millones de euros, de los cuales se sospecha que el 78% podría haberse desviado de su destino original y usado indebidamente. La Fiscalía pide entre 8 y 10 años de cárcel para el ex líder de Vox y el juicio se ha programado para mayo de 2026. Francisco Serrano dimite como líder de Vox en Andalucía después de que la Fiscalía se haya querellado contra él por un presunto delito de fraude de subvenciones en una ayuda pública de 2,4 millones de euros percibida en el año 2016. El magistrado en excedencia sí va a mantener su acta como diputado y pasará al grupo de no adscritos en el Parlamento andaluz, lo que le va a permitir conservar su condición de aforado. Vamos ahora con lo reciente, año 2020, 2022... pandemia, mascarillas y contratos urgentes. Los implicados: Koldo García, asesor del ministro de Transporte José Luis Ábalos, también implicado; Santos Cerdán, ex secretario general del PSOE; Víctor de Aldama, un empresario ligado también al Partido Socialista; el hermano de Koldo, diferentes empresarios y hasta un subteniente de la Guardia Civil. Los contratos presuntamente irregulares que adjudicó Transportes durante la pandemia, y el juez ha decidido, Cristina, que Ábalos y Koldo sigan en la cárcel. ¿Qué se investiga? Pues supuestas comisiones en contratos de mascarilla adjudicados de manera urgente. Los delitos bajo investigación son los siguientes: cohecho, como hemos dicho, recibir dinero a cambio de favorecer contratos; tráfico de influencias, usar tu posición para que otro adjudique el contrato; organización criminal y malversación. Un ejemplo simple: el Estado necesita mascarillas de manera urgente. Se adjudican contratos millonarios sin concurso tradicional. La empresa intermediaria cobra millones y parte de ese dinero acaba en comisiones. Se habla de decenas de millones en contratos bajo sospecha. En esta fase de la investigación aún no hay condena, pero políticamente el impacto ha sido enorme. La pregunta incómoda es esta: ¿la urgencia justifica reducir esos controles o es en ese momento justo cuando más controles deberían existir? No es suficiente, más que nada porque ustedes dicen que actúan contra la corrupción cuando la detectan. No, miren, cuando detecta la corrupción la UCO, sobre todo la UCO. Dicho esto, usted quiere que nosotros y nosotras nos creamos que usted se enteró antes de ayer de quiénes eran y de cómo eran y de lo que hacían Santos Cerdán y el señor Ábalos. Usted quiere que nosotros no lo creamos. Vale, haga tres cosas. La primera, jure y perjure que no estamos frente a la Gürtel del PSOE. Que no veremos nunca en un papel P. Sánchez. Jure y perjúrelo. Una buena manera sería presentarse, personarse contra esta gente. Dos, vaya contra las corrupteras, contra las constructoras. En definitiva, inhabilitaciones de por vida para quien corrompa, multas millonarias para quien corrompa. Y tres, hombre, que nunca más esta gente se siente en un escaño. Eliminemos ya los aforamientos. Grábenselo a fuego, señorías del PSOE. La izquierda no puede robar. No podemos robar. Esta gente sí. Esta gente sí. Nosotros no podemos robar. No nos hagan escoger entre corruptos cutres y corruptos premium. Porque al final lo que les diremos es que la gente decida y no nos responsabilicen de lo que tenga que ser o lo que tenga que pasar con este gobierno y con este país. Porque la culpa exclusivamente será del PSOE. ¿Están enfadados? ¿Están decepcionados? Imagínense la gente que les votó en el 23. Algunos por primera vez. Muchas gracias. Un caso significativo, también de partido pequeño, es el caso de Salf, Se acabó la fiesta, el partido de Alvise Pérez, que no tenía ni 4 meses cuando ya comenzaba a hacer sus pinitos con la corrupción.
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al Tribunal Supremo que investigue si Alvise Pérez cometió un delito de financiación ilegal de su partido. Al ser eurodiputado, el juez de la Audiencia Nacional no puede imputarlo. La investigación comenzó por la denuncia de un empresario de criptomonedas que aseguró ante el juez que entregó 100.000 euros a Alvise por intereses futuros. Con ese dinero, el eurodiputado habría financiado su campaña a las elecciones europeas. Vamos a oír unos audios y ver unas capturas de pantalla de chats entre Álvaro Romillo y Alvise Pérez, donde se ponen de acuerdo en cómo financiar el partido, en cómo ayudar al partido de Alvise Pérez a cambio de favores relacionados con Bitcoin, las criptomonedas y la empresa de Álvaro Romillo. Mira, esto para mí es un pulso histórico. ¿En qué sentido? En el sentido de que las encuestas me encaminan cada vez más cerca de ser llave de gobierno con Feijóo y con Abascal. Y esto significa que yo en un posible acuerdo de gobierno puedo poner como sine qua non una serie de legislación relativas a Bitcoin, etcétera, ¿sabes? O sea que esto es un pulso en realidad entre lo que es el Estado-Nación y lo que es la libertad financiera. Por eso estoy intentando ver cómo afronto ese asunto, porque quiero defender, pues no sabes si defender tu negocio, defender Bitcoin, no sé cómo hacerlo y digo, lo voy a hablar antes contigo. Sea tu comunidad quien consuma servicios en los que nosotros generamos una plusvalía y que parte de esa plusvalía generada vehiculizarla hacia ti. Nosotros quedaríamos un 4 y tú te quedarías un 1. Una visa, y esa visa está a nombre del Sentinel y no te identifica a ti. Tú la recargas con dinero en efectivo que depositas en el Sentinel o la recargas directamente en criptomonedas. Es usuario 23 del Sentinel, lo cual hace que sea la hostia. Dinero que te recibas en criptos, nosotros te lo cambiamos a efectivo y te lo puedes llevar directamente desde el Sentinel cuando quieras. Aquí vemos una captura de pantalla del primer mensaje en el que Alvise indica sus necesidades, necesidad de tráfico y alcance, fondos para el partido, 6 actos, logística, propaganda y publicidad, que a mí el Tribunal de Cuentas no me permite pagar de mi bolsillo por ley de financiación de partidos políticos. Además, dice, tengo que afrontar ciertas multas por revelación de secretos contra el Estado y protección de datos. Y al final recoge, en esa posición sí podemos influir en la legislación en materia de libertad financiera y civil. El señor Álvaro Romillo le indica 3 carteras en las que sus ardillas podrían invertir y automáticamente él publica dichas carteras en su canal de Telegram. Y aquí vemos cómo se le indica que mañana, si te parece bien, puedes pasar por el Sentinel a por 100.000 y esa es una cantidad que no será problema de recaudar por mi parte para que te muevas en el Sentinel. En la siguiente captura le indican, hablo con Dani para que pases hoy a las 4 de la tarde, si te va bien. Y Alvise contesta, hecho, a las 4 estoy allí. Ya me han dicho que todo ok, contesta Álvaro Romillo y él responde, todo ok, 100.000 gracias Luis. Se ve que estos partidos que venían a acabar con la corrupción aprenden rápido del régimen del 78. Por último, un caso que se ha estado investigando durante años, aunque ha salido a la luz ahora. El exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, del Partido Popular, está siendo investigado por un posible tráfico de influencias y conflictos de interés. Se investiga que este señor, cuando fue ministro de Hacienda, legislaba a favor de empresas que previamente habían sido asesoradas por su despacho, Equipo Económico. Un juez de Tarragona ha imputado al exministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro, por presuntamente aprovecharse de su cargo para aprobar diversas leyes que beneficiaban a empresas gasísticas que eran clientes de un despacho de abogados, Equipo Económico, que había fundado el ministro antes de entrar al gobierno, según consta en un auto. Por ejemplo, si diseñas una ley fiscal que beneficia a un sector concreto, por ejemplo las energéticas, antes trabajabas asesorando a empresas de dicho sector, la sospecha aparece. Hay una curiosidad en este caso y es que la juez que lo lleva ha denunciado de manera velada que hay agentes de la UCO que parecen no estar muy por la labor de aportar las suficientes investigaciones, las suficientes pruebas para este caso. Por ejemplo, ella pide que se investigue una de las cuentas de Cristóbal Montoro y en meses solo se investiga una de ellas, dejando las demás sin investigar y eternizando el procedimiento en el tiempo. Aún no hay condena, evidentemente, pero el debate es fuerte. ¿Puede un ministro de Hacienda tener vínculos con despachos que asesoraban a empresas?
A veces no hace falta condena para que haya controversia. ¡Qué locura, chaval! Coste de corrupción por partido. Mira el PSOE y el PP, qué barbaridad los dos. Por eso digo que el PP tampoco se libra. El PP tampoco se libra. De verdad. El bipartidismo que hemos tenido aquí... Esto es... Ah, no, perdón, esto es de cajas de ahorros, espérate. Ah, vale, perdón. Ponen así, ¿no? No, esto es cajas de ahorros. Ah, no, ponen el PSOE como pequeño. O sea, ¿ha tenido tanto coste en comparación con el PSOE, el PP? Yo pensaba que estarían más parejos. Ponen al PSOE como mucho menos. Hostia, pues la diferencia es bastante grande. No, yo no, el coste de... La web que estaba mirando el streamer, youtuber Chocas, es esta, casosaislados.com. No es una web oficial, aunque sí es una web que lleva años y años recopilando cada caso de corrupción, guardando las estadísticas, elaborando una base de datos con los implicados, las empresas implicadas, haciendo una lista ordenada por comunidades autónomas, por partido político, etcétera. Además, lleva el coste total estimado de los casos de corrupción en España, aquí tenéis la cifra, más de 124.000 millones de euros. Esto es más de 20.000 millones del presupuesto de sanidad. Además, nos van actualizando los últimos casos, como el de Alvise Pérez, el caso Koldo, UGT Andalucía, y aquí tenemos una lista con la cantidad de casos que tiene cada partido. El PP, el PSOE, empresas, el PNV, Coalición Canaria, las cajas de ahorro, que suponen casi 60.000 millones de corrupción, casos conjuntos del PP y el PSOE, Ciudadanos, que estuvo poco tiempo pero le dio tiempo a meterse en casos de corrupción, Vox, UPN, Izquierda Unida tiene 2, el BNG, la Casa Real. Pero es curioso, ¿sabéis a quién no veo en esta lista? A los partidos más peligrosos y que odian España y están en contra de España. En esta lista no aparecen ni Bildu, ni Podemos, ni Esquerra Republicana de Cataluña. Bueno, vale, sé lo que vais a decir algunos, que Podemos sí tiene casos de corrupción. Pues no es así. Hasta en 14 ocasiones se han llevado a Podemos o a sus dirigentes a los tribunales y estos o han desestimado las causas o las han archivado porque no es que no hubiera pruebas, sino que no había ni indicios. Pero ya que es un caso un tanto curioso y que puede servirnos de ejemplos para ver cómo funciona esto del lawfare, vamos a dejar el tema para otro vídeo. En los delitos de corrupción haya un tiempo, un periodo en el que dichos delitos pueden prescribir. Esto es que es como si nada hubiera ocurrido. Ya no pueden juzgarte, ya no tienes que ir a la cárcel y no tienes que cumplir condena. No me extraña que algunos de estos delitos se dilaten en el tiempo de 15 a 20 años. Y aunque es cierto que muchas de las causas son complejas porque tienen ramificaciones y muchas cosas que investigar, no es la primera vez que muchos corruptos salen de rositas porque sus delitos ya han prescrito. No deja de ser curioso que los partidos que no tienen casos de corrupción sean los más odiados por la gente, los que peor fama tienen en los medios de comunicación, los más atacados por otros partidos políticos, partidos que se dice de ellos que odian a los españoles, que quieren romper España o que quieren acabar con la democracia. ¿Será que estos partidos son tan odiados, tan atacados y tan vilipendiados precisamente porque no entran por el aro de la corrupción? ¿Será que estos no se pueden comprar? ¿Será que estos no se doblegan ante un sistema podrido? Yo no voto partidos corruptos. ¿Puedes tú decir lo mismo? Sin más, yo me despido ya. Como siempre digo, espero que os haya gustado el vídeo. Espero sobre todo que os haya sido útil. Muchas gracias por verlo. Os invito a suscribiros al canal, a que lo apoyéis dando like al vídeo, comentando cualquier cosa. Así podremos subir en el algoritmo y más personas estén bien informadas y no sean informadas a través de medios de comunicación financiados por partidos políticos corruptos. Muchas gracias y nos vemos pronto.